Oh, Héctor, ya está, veo para que... Perfecto, Rico. Cuando guste. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Muy buenas noches, estimados participantes. Buenas noches, Lice. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Héctor? Buenas noches, Lice. Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? Yes. Buenas Buenas noches. noches, Lice. Hoy día es viernes. Para los que viven acá en La Paz, ¿han ido a visitar? ¿Han hecho rastrillaje? Nada, porque acá nada todavía. Nada tampoco. ¿Ya vinieron por mi zona, Lice? Dice que fugaz. Sí, solamente llamó una persona y esa persona un poco explicó, ¿no? Y luego, bueno, una de mis sobrinas un poco estaba mal y bueno, le dieron medicamentos y se fueron. Yo entendía de que era, digamos, a todos los que viven en una casa, ¿no? Pero no fue así. Sí, igual, licenciado, por mi domicilio han pasado, pero nos han hecho un cuestionario, unas consultas, y como no teníamos síntomas, no teníamos ninguno de ellos, nos han dicho de que no, nos han tomado nuestros datos y nada más, no nos hicieron pruebas. Sí, me dijeron igual que estaban pasando muy rápido, haciendo preguntas. Bien, empezaremos porque quiero hacer el trabajo de grupos, así que, bueno, pues empezaremos, haremos una pequeña retroalimentación de lo que hemos visto el día miércoles, y para fines de participación, el que quiera comentar algún tópico que hemos visto el día miércoles, bienvenido. ¿Quién quiere comentar qué es lo que hemos visto o no hemos visto? Hemos visto, ¿no? Dicen la palabra, mi nombre es Hugo. Bueno, en sí, bueno, la última parte de la última clase, bueno, se refirió a lo que es el SICOES, ¿no? El registro y todo. Bueno, en el tiempo que digamos que he estado utilizando el SICOES 2 años y algo más, bueno, ahí usted, por ejemplo, en una parte mostraba de que si uno registra un dato y si no es correcto, sale un mensaje, ¿no? O advertencia. Sin embargo, en algunas partes del SICOES no es así. Ya cuando mi primera experiencia, esto fue cuando, bueno, en la parte donde menciona, era contratación de consultores en línea, y el resultado es de que, bueno, había una parte en el cronograma donde decía fecha de firma del contrato. Y dentro del que es el formulario, hay otra parte donde menciona cuándo tendría la finalización. Entonces, por error se registró el mismo día que se estaba firmando el contrato y el SICOES no nos dio advertencia, ¿no? Se lo publicó así, al final se tuvo que anular el proceso y fue todo un problema, ¿no? Entonces, una experiencia, digamos, que yo lo viví en su momento y posteriormente también en otros. Entonces, ojalá, yo digo, más adelante lo puedan ir mejorando el SICOES. Es mi comentario. Gracias, Hugo. Es verdad lo que usted comenta. No nos tenemos que confiar, en otras palabras, sobre las fechas, porque hay momentos que sí te dan los mensajes y hay momentos que no. Y eso, según lo que me comentaban los técnicos del SICOES, es de acuerdo al navegador, de acuerdo al servidor y una serie de cosas técnicas que en algunos casos, a pesar de que incluso algunas entidades pueden estar inhabilitadas, como vamos a ver la próxima semana, igual pueden seguir registrando. Pero bueno, son temas que, valga la aclaración, la recomendación, hay que tener cuidado. Aún así, tengamos el hecho de que pueden o no tener ciertas restricciones el sistema. ¿Algún otro comentario más? La palabra, licenciado. Bueno, yo quiero recalcar lo que explicó respecto a cómo podemos buscar los procesos, cómo se puede organizar mejor la búsqueda, y creo que eso en tiempo si nos sirve mucho para poder reducir justamente el tiempo que nosotros nos tomamos para poder ver algún proceso o buscar algún proceso, ¿no? Y eso lo que yo, bueno,
toda la clase estuvo muy interesante, me sirvió un montón, pero quiero recalcar ese punto porque con el tema del tiempo es importante, ¿no? Entonces, eso fue, licenciado, lo que me ayudó bastante y ya lo estoy aplicando, ¿no? Qué bueno, Hernán, gracias. Para que, bueno, pues todos tengamos conocimiento, yo soy de la idea de que no hay que descubrir la pólvora porque en realidad, de hecho, hay alguna necesidad, con seguridad ustedes pueden encontrar en la base de datos. Entonces, lo que yo generalmente hago al momento de incorporar un requerimiento o analizar un requerimiento, veo otras entidades cómo lo han hecho. Si quiero comprar, por ejemplo, equipos médicos de última generación, pues entraré y veré, son ejemplos que de pronto nos pueden servir como también, no solamente a lo que hace referencia Hernán, sino también al momento de bajar y hacer requerimientos, especificaciones. Las unidades solicitantes también pueden utilizar esta base de datos que les puede servir para montos, plazos, para condiciones generales, condiciones específicas, garantías, una serie de cosas. Entonces, es una herramienta en esta búsqueda que, sin ser usuarios, repito, podemos utilizar. Gracias, estimado Hernán, está registrada su participación. ¿Alguno otro comentario? Sí, Licen, perdón. Algo importante que usted dijo, ¿no? Y precisamente iba a hablar de eso, de que las unidades solicitantes, tenemos realmente un banco de datos increíble, donde podemos encontrar un montón de bienes, servicios, servicios generales y todo, ¿no? Y bueno, y realmente escoger algunas instituciones que, como usted dijo en la anterior clase, como la Contraloría, por ejemplo, ¿no? Que sus procesos son llevados adecuadamente, tal vez tomar esos ejemplos, ¿no? Para evitar algunos errores y que el proceso siga adelante, ¿no? Gracias, Milton. Efectivamente, no es por poner en publicidad ni mucho menos, pero una buena referencia. Yo no he trabajado en el Banco Central, por ejemplo, no he trabajado jamás, pero sé que hacen buenos procesos. Entonces, igual navego bastante en sus procesos del Banco Central, de la Contraloría, algunos procesos de la aduana. En los casos que vamos a ver ahora, hay varios, que he escogido también del Banco Central, y obviamente vamos a ir analizando en esto. ¿Alguna otra participación? Creo que Seleni quería comentar. Dicen, más que una, bueno, en la anterior clase hemos podido ver cómo utilizar el SICOES y demás, y haciendo el ejercicio igual como otros compañeros, buscaba la aplicación de la publicación del acta de apertura en algunos procesos, si bien ya está vigente, ¿no?, el uso de medios electrónicos desde el 12 de agosto, estamos a 28, ya debería haber registro. Entonces ahí me sale la duda de que si es obligatorio publicar siempre las actas de aperturas, hayan o no hay propuestas digitales, y cuánto es el plazo para la publicación de esta acta. Referido a procesos vigentes, es decir, con la aplicación del Decreto Supremo del uso de medio electrónico, ¿no es cierto? Para la próxima semana voy a hacer un caso también relacionado a un proceso vigente que, de hecho, por la reciente aplicación, vigencia de este decreto, obviamente no vamos a encontrar formularios como formalización del contrato, ni mucho menos la recepción, pero voy a hacer un poco hincapié al formulario 100 a efectos de ir realizando y teniendo un poco más de práctica en estos procesos, ¿sí? Licenciado. Adelante. Mónica le habló. Mónica. En el caso, tengo una duda en cómo poder hacer el procedimiento en el caso de un proceso suspendido. En esta gestión, cuando ha comenzado la pandemia, hemos tenido que suspender un proceso. Ya, Mónica, vamos a ver cuándo se hace un proceso suspendido, qué formulario vamos a utilizar y cómo vamos a reactivar el proceso suspendido, porque una cosa es suspender, estoy iniciando de un hito A, llego a un hito B, suspendo el proceso.
que es la diferencia de cancelación, porque en cancelación empiezo en un hito A, llego a un hito B y se cancela el proceso por la extinción. En otras palabras, la cancelación es algo irremediable, es decir, irreparable, es decir, se cancela y ya no hay más. En cambio, en un proceso suspendido, ese hito B se tiene que reanudar. Y en este caso vamos a ver también la aplicación de los formularios. Voy a hacer una mención de lo que es el ciclo, los formularios obligatorios y los formularios circunstanciales. Y ahí obviamente vamos a tocar cuándo se tiene que hacer un proceso suspendido y cómo se tiene que reactivar, ampliando, reajustando cronogramas y obviamente los procedimientos, ¿sí? Lo vamos a ver también, no se preocupe, estimada Mónica. ¿Algún otro comentario más para que me esté anotando para ver en el desarrollo de la clase? Dicen, le habla Jesús. Un gran favor, más que todo, más una duda. Cuando manejamos el tema de la plataforma de SICOES, antes de que asumiera, dejaron muchos procesos que no se habían concluido. En el momento de hacer los reportes, tropezábamos con el problema de que la mayoría de esos procesos les faltaba documentación, no se habían firmado las actas y peor aún no habían logrado presentar las actas de conformidad. Y en esta situación, como usted mostró en la anterior clase, existían municipios donde no había reportes. Entonces, en esa situación, ¿cuál sería el procedimiento más adecuado para poder cesar todos esos procesos? Bien, Jesús, un elemento que yo generalmente recomiendo es que los que llegan, por ejemplo, puede existir cambios en la institución. Si a mí me designan como responsable del SICOES o de la parte administrativa, quien tengo que administrar el SICOES, yo no tengo que velar solamente de los procesos que, bueno, me llegan y tengo que ver cuál es la radiografía y cuál es el entorno. A efectos justamente porque estamos hablando de entidad, ¿sí? Y como ustedes bien han visto la anterior vez, la responsabilidad en su momento del registro es de dos actores, del RPC o RPA y del funcionario que estaba a cargo. Entonces, podemos hacer auditorías, revisiones de quiénes han sido usuarios que obviamente no han registrado. Entonces, a lo que yo voy es que como institución tenemos que dar señales de que si bien la anterior administración, por decir algo, no ha sabido bien registrar, en otras palabras, no ha sabido administrar el SICOES, hay que hacer un informe que justamente dé cuenta de esa radiografía por la cual han sido encontrados estos procesos. Hay un formulario que es el 900, que justamente vamos a ver, porque antes, y esto también como anécdota, si ustedes tienen experiencia hace 10 y un poquito, tal vez más, bueno, cuando estaba iniciando el tema del SICOES, el no registro te permitía como institución incluso que te inhabilites y tenías que mandar una nota, me acuerdo hasta el nombre, era Hugo el tocayo de Hugo Charca de la dirección, donde le remitían todas las notas y él se encargaba de liberar a partir de las justificaciones. Ha llegado a un punto donde era un boom y obviamente el SICOES no solamente ya no deja de hacer las inhabilitaciones, sino uno puede seguir y puede ser una palabra libre, es decir, puede seguir alimentando. Entonces, hay muchos procesos, como usted dice, que de pronto están en estado todavía vigentes, procesos de larga data. Entonces, acá lo importante es generar un informe, solicitar a su inmediato superior a efectos de que se emita incluso una disposición para regularizar estos procesos que no son de la gestión, que no son de las autoridades, pero como institución tampoco podemos darnos el lujo de que siga vigente. Les comento de una anécdota. Una institución
ha cambiado en vez de que sea descentralizada, ha sido desconcentrada, etcétera, y tenía su CUSE y tenía su código de institución. Al cambiar un código de institución, todos sus procesos de contratación no le han dado importancia, han utilizado su nuevo código y ahí han empezado a hacer sus procesos, pero el nombre de la institución se mantenía del antiguo como vigente, es decir, con varios procesos que no han sido concluidos. Entonces, con una nota, la unidad de normas la ha establecido que ustedes tenían tantos, y ellos han dicho, pero nosotros no, y una serie de cosas. Entonces, ya como imagen, repito, sería bueno que a partir de un informe y obviamente una disposición se establezca. Ahora bien, no se va a encontrar documentos porque se han extraviado, y de pronto solamente tenemos algunas fotocopias, por decir algo, y nadie puede legalizar porque la gestión del archivo es un aspecto tan importante como lo que le hemos comentado. La unidad administrativa, en el marco de sus funciones establecidas en la normativa, es el responsable de administrar y custodiar todo lo que es el archivo, ¿sí? Entonces, conformar y archivar todo lo que son los expedientes. Y si no se encuentra la documentación, sería una observación gravísima. Entonces, lo que yo recomiendo nuevamente, un poco para ya responder, es generar un informe, establecer una disposición a efectos de que todo lo que ha sido pasado se proceda a su regularización. ¿Sí? Esta palabra que no me gusta mucho de regulación, pero es mejor a partir de esta disposición poner los procesos ya, cerrarlos y obviamente decir, será en la responsabilidad del año 2008, 2010, 2012, de las personas que no han podido, por qué sé yo, por X o Z razón, el no cierre de estos procesos. Esa es la recomendación y obviamente muchos están actuando de esa manera. Pero también vamos a ver el formulario 900 que también está vigente hoy en día en el manual. ¿Sí? Bien, ¿algún otro comentario más? Bien, voy a compartir la presentación. En la anterior clase ya hemos visto de lo que es la información básica, la información circunstancial, cómo tenemos que cuidarnos y cómo tenemos que verificar el tema de la información antes de que sea finalizada. Tiene que estar en periodo o en temporal, pero en el sentido de que uno pueda tener la facultad de revisar si han sido colgados todos los archivos, si esos archivos son los definitivos y una serie de cosas, ¿no? Porque una vez que colocamos la información definitiva, ya no se puede modificar, ¿no? Salvo algún procedimiento que ya lo vamos a ver también. Veíamos el CUSE, que es el Código Único de Contratación, y les decía cuál va a ser la pregunta de examen. ¿Cuándo se asigna un CUSE? En procesos con convocatoria. Y su nombre lo dice, en procesos con convocatoria, a partir del formulario 100, que es justamente la convocatoria, quien se va a asignar el CUSE, ¿sí? Y en procesos que no son con convocatoria, se asignan cuando yo voy a registrar el contrato, orden de compra o orden de servicio. Ahí es donde se asigna. Les decía también que el CUSE es un código como un carnet de identidad, donde obviamente cada proceso de contratación es único, y se empieza generalmente por la gestión y todo el contenido, el código de la institución y toda la información, y si es primera convocatoria, etc. Entonces, ese código único de contratación es como el carnet de identidad. Ningún proceso es igual que otro, ¿sí? Y, bueno, hasta ahí habíamos quedado y habíamos navegado en el SICOES. Ahora vamos a ver lo que estaba pendiente, que era un poquito navegar para registro de una persona natural, cómo generar su RUPE, y posteriormente vamos a hacer un trabajo de grupos, ¿sí? Permítanme
mostrarles los tipos de usuarios y la gestión, es decir, el ciclo del proceso y qué formularios son circunstanciales, qué formularios son obligatorios, ¿sí? Pero bueno, antes de hablar de esas particularidades, como les decía, existen dos tipos de usuarios. Si ustedes ven acá, el numeral 5 dice tipos y usuarios del SICOES. Existen dos tipos, ¿sí? Uno que va a ser el usuario administrador y otro el usuario operativo u usuario de registro, ¿sí? Acá la diferencia es que cuando hablo del usuario administrador es solamente una persona, es un servidor público designado para que sea el administrador, ¿sí? Esta persona, este servidor que es el responsable de usuario administrador, en cada institución solamente, repito, existe uno. Habilita a los usuarios, da altas, en otras palabras, y da bajas, ¿sí? Hay un cambio de personal en mi unidad de adquisiciones. Ha ingresado 2 personas y se han ido una persona, y se ha ido una persona. Entonces, a esas 2 personas, obviamente, que van a registrar de acuerdo a la estructura, yo como usuario administrador les voy a habilitar, ¿sí? Y a los que se han ido, también les voy a dar de baja, porque las personas que se han ido y no doy de baja pueden utilizar como usuarios en otras entidades como si fuera todavía vigente, como parecería que estuviera todavía trabajando en la institución. Mucho cuidado para aquellas personas que son usuarios administradores. Su nombre lo dice. Es la parte que administra la información. Hagamos de cuenta que la entidad está cambiando de dirección, ¿sí? Entonces, este usuario administrador va a actualizar la información de la dirección, en este caso, de la institución, ¿sí? Entonces, actualiza los datos de la entidad. Va a dar de baja, como les decía, a los usuarios. Mantiene actualizado el registro de los usuarios y tiene algunas preferencias, si me permiten la expresión, que los usuarios de registro no lo tienen. Yo cuando era usuario administrador, por ejemplo, veía que había un proceso de contratación que tenía que utilizar el formulario 600, por decir un ejemplo, que ahorita lo vamos a ver de qué se trata ese formulario. No podía ser el usuario de registro, sí el usuario administrador. Entonces, como usuario administrador tenía que registrar ese formulario, ¿sí? Informa desistimientos, ¿sí? Es otra exclusividad, si ustedes me permiten la expresión, en este tipo de usuarios, ¿no? Informa resoluciones e incumplimientos. Entonces, vean ustedes que este usuario es un actor muy importante en lo que es el manejo del SICOES. Por su parte, los funcionarios que van a hacer registro, que pueden ser varios, dependiendo la estructura, repito, de la entidad, van a publicar la información en el sistema de acuerdo al ciclo del proceso. Y, como les decía, su cantidad de usuarios va a depender del volumen de procesos, ¿sí? En el Banco Central, por ejemplo, hay un departamento, ¿sí? Un departamento de bienes y servicios, donde hay, creo, 5 personas. Entonces, hay 5 usuarios que son... Porque uno va a ver mayores, el otro va a ver... Es decir, dependiendo cómo se va a estructurar internamente, pueden tener los usuarios. Como en el SIGMA, y ahora es el SIGEP, jamás un usuario de registro debería entregar su usuario y su contraseña a otra persona, por más confianza, por más amistad, por más lo que fuera. Porque dado el caso, por un factor incluso involuntario, puede ser utilizado de mala manera o con algún tipo de error. Ese usuario que ha sido asignado a una persona para que, repito, publique información, tiene que ser de responsabilidad y obviamente tiene que ser algo muy personal para su trabajo. Muchos dicen, no, es que yo tenía tanto trabajo que le he dado a mi compañero, mi colega, para que registre. La unidad solicitante estaba tan urgida que le he dado mi usuario para que ellos lo registren.
Ay, mamita, la unidad solicitante pueden tener la mejor voluntad, pero ¿qué pasa si se van a equivocar? El responsable es el que ha sido el usuario, obviamente, que registra, y vamos a ver en los formularios y en los trabajos de grupo. Me gustaría que ustedes establezcan con claridad, por ejemplo, cuáles son esas características que contiene cada uno de esos formularios, ¿sí? Entonces, estos usuarios van a depender en función de su volumen, de la estructura, de la cantidad de personas que están, ¿sí? El procedimiento... Dice, lo habla adelante. Johnny. Adelante, Johnny. Una consulta, dice, el usuario administrador no necesariamente es el RPC o el responsable de contrataciones, ¿no? O eso, esa duda No. tenía, dice. No necesariamente. Puede ser un poquito para poner en ejemplos. En una entidad, en un ministerio, es el jefe de la unidad administrativa, por decirlo, ¿sí? Igual, en el Banco Central es el jefe del Departamento de Bienes y Servicios, ¿sí? Ahora, puede coincidir que ese usuario puede ser RPA, por decir, para procesos AMPE, ¿sí? Puede coincidir, pero no necesariamente, ¿sí? Repito, más allá de que las delegaciones, designaciones de RPC o RPA pueden o no recaer, el usuario administrador tiene que ser la persona que designe de pronto, porque hay un formulario donde se registra incluso los datos de la entidad, los datos de la MAE y quién va a ser la persona, ¿sí? Entonces, y ese formulario lo firma no otra persona que la máxima autoridad ejecutiva por su característica y su nivel de responsabilidad. Entonces, a la pregunta, obviamente, el usuario administrador puede con alguna autoridad, pero no necesariamente, ¿sí? Tiene que ser una persona, obviamente, entendida en la materia. Justamente es este formulario, el 01, que es de la habilitación, si ustedes me permiten, y de la información que yo voy a mandar al órgano rector y el que administra, obviamente, el SICOES, ¿no? La entidad remite la solicitud de habilitación de usuarios a partir del formulario 001. Vamos a ver cuáles son las características. Y una vez registrado el usuario administrador, este podrá habilitar al usuario de registro. Es decir, cuando ya me llega a la respuesta y las habilitaciones, pues como su nombre lo dice, yo empiezo a administrar. Perdón, y como empiezo a administrar, designo, doy altas, doy bajas, etc. Los usuarios de registro con contraseña y usuarios son remitidos por el sistema y obviamente los canales correspondientes van a llegar por correo, ¿sí? Vuelvo al tema de la información básica y la información circunstancial. ¿Se acuerdan? Bien clarito. La información básica es la que sí o sí se genera, se debe registrar en el ciclo del proceso de contratación. En cambio, la información circunstancial es que dependiendo el evento, dependiendo la característica que se pueda o no presentar, como hacían mención, por ejemplo, a un proceso suspendido, se puede dar a un proceso a un contrato modificatorio, ¿sí? A una anulación, a una cancelación, una ampliación, etcétera, lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, la información circunstancial se diferencia de la información básica a partir justamente de que puede darse como que no puede darse. En todo caso, tanto la información básica como la información circunstancial, también lo hemos dicho que tiene que tener información de respaldo. Ahora, a partir de ahora, vamos a comentar cuáles son justamente esas informaciones, tanto básica como circunstancial. Y para eso, ustedes se acuerdan cuál es nuestro ciclo del proceso, ¿no es cierto? Y nuestro ciclo, ¿cuántos componentes tiene? A ver, en coro me tendrían que responder. Aquí está nuestro ciclo del proceso y en cuánto se diferencia, se divide, mejor dicho, en 13 etapas. Excelente.
se diferencia en tres, ¿sí? Y esto es simplemente un repaso, ¿no? Las actividades previas es un elemento fundamental para un éxito o un fracaso de un proceso de contratación, porque aquí yo tengo que vincular mis necesidades con los requerimientos que están en el POA, en el presupuesto, en el PAC. Acá es clave el hecho de que elabore bien mis especificaciones técnicas antes de que intervengan terceras personas. La intervención de terceras personas va a decir que la institución es tan formal o pucha, es cualquier cosa porque pucha, su DBC tiene pues 100.000 errores, ¿no? Entonces, o sus especificaciones técnicas tienen 1.000 errores. Entonces, acá es clave el momento de que antes de que la autoridad autorice, valga la redundancia, el inicio del proceso, tiene que estar bien elaborado. Definición del método, estimación del precio referencial para tener mucho cuidado con temas de precios, los controles que se tienen que dar. Y el éxito y el fracaso del proceso de contratación, que también se va a expresar en un formulario, va a ser ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Cuál va a ser el éxito de un proceso de contratación? Hablando en este componente. La adjudicación. Muy bien. La adjudicación. Y, dicho de otra manera, el fracaso vendría a ser la declaratoria desierta, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho... minimizar el fracaso y maximizar el éxito de un proceso, es decir, lograr la adjudicación para que después se formalice el proceso y tengamos contratos ya en la fase esta de administración del contrato. Bueno, hemos comentado que la unidad solicitante es muy importante, hemos visto la diferencia de proveedor-contratista, los actos versus las actuaciones, que esto ya se ha hablado bastante. Ese es nuestro ciclo, es simplemente lo que quería hacer, es un recordatorio. Ahora sí, vayamos a hablar lo mismo del ciclo, pero ahora con los formularios, ¿sí? Ustedes ven acá, he puesto información obligatoria, y todo lo que va a estar en esta parte, acá arriba, de la información obligatoria. Y acá abajo he puesto la información circunstancial. Este es nuestro proceso de contratación, independientemente la modalidad, ¿sí? Porque en alguna modalidad puede variar algunos cuadraditos, pero la idea es igual, separar nuestro ciclo. Tenemos las actividades previas, el proceso como tal y la administración del contrato. Vamos con la información obligatoria, ¿se acuerdan? Es la información que sí o sí tenemos que establecer como información que tenemos que tener en nuestro ciclo de proceso. Primera información obligatoria. Acá no hay un número, sino dice el formulario PAC. ¿Sí? El formulario PAC es un formulario que no tiene que ser un saludo a la bandera. Y esto ya también se ha comentado bastante. ¿Sí? La entidad elabora su POA, su presupuesto. Ahorita ya estamos en pleno proceso, estamos entrando a septiembre, ya muchas entidades van a establecer sus techos, sus actividades, ya están trabajando en realidad. Y una vez que esté aprobado, inmediatamente se tiene que tener un taller donde la unidad solicitante participe activamente y la unidad administrativa sea la gestora, el gestor de que obviamente se expresen todas sus actividades del POA, del presupuesto, en un plan, en una planificación. Y esa planificación es el PAC, ¿sí? Y bajar todo lo que es, dependiendo el instrumento de la entidad de ese taller, que puede ser un acta, que puede ser un documento plasmado en el programa anual de contrataciones, y bajar todo eso al formulario PAC. ¿Cuándo? Al inicio de cada gestión, ¿sí? Las modificaciones, los ajustes al PAC, que también lo hemos comentado, pueden darse a lo largo del año, pero obviamente tienen que tener 3 causales. Modifico mi POA, mi presupuesto, son 2, y de manera excepcional y justificado, ¿no? Entonces, puede existir modificaciones al PAC, es más, existen versiones, lo vamos a ver también en el formulario, de las versiones del PAC, pero en todo caso tiene que ser un buen instrumento y no un saludo a la bandera,
¿sí? Eso es una información obligatoria. Características, ustedes seguramente van a decir, ¿y qué tiene que tener todo? Vamos a ver, no se preocupen, ahorita estamos dando un pantallazo de todos los formularios que, de tanto de obligatorio como de circunstancial, deben tener. Pasamos de las actividades previas. En otras palabras, yo no puedo tener una actividad previa, como en la diapositiva anterior, ¿sí? Si mi proceso es más de 20,000 bolivianos y de todas maneras quiero iniciar. Entonces, eso sí sería un pecado mortal porque, obviamente, es más, el sistema no te va a permitir que tú no vincules tu PAC al proceso como tal, ¿no? No, entonces haremos la justificación y modificaremos. ¿Qué causal? ¿Estás modificando el POA? No. ¿Estás modificando el presupuesto? No. Entonces ya metele nomás eso. Y por tanto, ese metele nomás hace que seamos muy indisciplinados en esta parte. Pero es el formulario PAC como información obligatoria. La intervención de terceras personas, lo que yo llamo. ¿Cuándo intervienen terceras personas? A un proceso de contratación con convocatoria, cuando yo registro la información del formulario 100. Entonces, yo estoy registrando y tengo que tener la certeza de que toda la información adjunta a este formulario es la definitiva y es la que ha sido bien plasmada. ¿Dónde? En las actividades previas. Porque acá ya estoy levantando la banderita a efectos de decir, esta es mi necesidad, este es mi requerimiento y obviamente las potenciales proponentes pueden ya descargarse, ¿sí? Formulario 100. Características vamos a hacer en el trabajo de grupo, ¿sí? Cuando hablo de formalización, es decir, en un proceso de contratación, acá se aprueba un DBC, ¿sí? Y cuando se aprueba un DBC, va a conllevar a que pueda ser un acto administrativo, porque ese acto administrativo va a estar en función a una resolución que puede ser sujeto a un recurso de impugnación. Por eso es un acto administrativo, porque esa resolución que puede ser afectando a los intereses, derechos de los participantes, de los potenciales proponentes, puede ser sujeto a impugnación. Entonces, la pregunta que lanza inmediatamente, este formulario 120 que dice aprobación del DBC, ¿en qué modalidad vamos a utilizar? Licitación pública. Muy bien. Licitación. En licitación pública. Vean ustedes. Yo creo que a estas alturas ustedes ya están muy adiestrados y vamos a cambiar de papeles. Yo no les voy a dar las charlas, ustedes ya me van a dar las charlas porque ya estamos en un módulo realmente que ustedes ya son expertos, ¿no? Entonces, formulario 120 es aprobación de un DBC, ¿sí? En AMPE 1, que es de 50,000 a 200,000, no hay aprobación. En AMPE 2, de 50,000, de 200,000 a 1,000,000, tampoco hay aprobación del DBC. La diferencia entre estos dos AMPEs es que en el AMPE 2, que es de 200,000 a 1,000,000, sí hay una resolución, pero no es la resolución que aprueba el DBC. Están más acá, ¿sí? Entonces, otra información obligatoria, cuando hablo de licitación pública, va a ser el formulario 120, que va a ser la aprobación del DBC. Características, vamos a hacer en el trabajo de grupos, ¿sí? Éxito o fracaso de un proceso de contratación, ¿sí? Les decía, ¿cuándo es un éxito de un proceso? Cuando yo voy a registrar alegremente, chocho, el formulario 170, pero dirigido a una adjudicación. ¿Y cuándo voy a llorar registrando el formulario 170? Cuando voy a tener un fracaso de un proceso de contratación que equivale a que ese formulario voy a poner declaratoria desierta. ¿Sí? Entonces, este formulario te va a establecer, obviamente, la declaratoria desierta o la adjudicación, ¿sí? Otra información obligatoria, ¿sí? Formulario 200. El 170 y el 200 vamos a ver el día lunes a efectos de las características y contenidos también en trabajo de grupo, ¿sí? Formulario 200.
firma del contrato. Pero ojo, no solamente algunos colegas decían, el formulario 200 yo voy a registrar solamente los contratos. Sí, en parte. Porque también se puede formalizar con orden de compra, orden de servicio. Entonces, no solamente es firma de contrato, el formulario 200 también puede ser cuando yo formalizo orden de compra o orden de servicio. Pregunto, hagamos de cuenta que estamos haciendo un proceso de contratación donde hay 10 ítems, ¿sí? Y una característica de estos formularios, casi la gran mayoría, es de que el registro, ¿sí? Tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para su registro. En este caso, ¿sí? En este caso del formulario 200, estimados colegas, lo propio. Entra también que el registro de este formulario, si no quiero que me jalen las orejas las unidades de auditoría y que de pronto yo duerma mal porque he registrado en fechas o en plazos que no establece el manual del SICOES que está en nuestra normativa, es que tengo que ser hasta dentro de los 15 días. Entonces, mi pregunta es, cuando hay ítems, por ejemplo, 10 ítems, ¿sí? Pero la formalización de la contratación va a variar por X o Z razón, ¿sí? Hagamos de cuenta de que de esos 10 ítems, 5 adjudicados están suscribiendo el contrato. Hagamos de cuenta, si hoy día es un día normal, aquí en La Paz, en todo Bolivia, hoy día, ¿sí? Otros 2, ya estamos hablando de 7, están suscribiendo el lunes, ¿sí? El lunes es 31, ¿sí? Y los restantes 3 están suscribiendo, no el lunes, el viernes 4 por alguna razón, ¿sí? Y están dentro del plazo, es decir, está dentro de nuestro cronograma, etcétera, etcétera. La pregunta aquí del millón, cuando existen contratos, registro de contratos, como acá dice, múltiples, ¿qué debo tomar en cuenta? La respuesta es sencilla. ¿La de hoy día, la del lunes o la del viernes? Para el cómputo de los días, la última fecha. Ya. Licen, buenas noches. Damas, buenas. Tendría que ser el último actuado, o sea, Ya. para el cómputo de plazos. Bien, ¿algún otro criterio que diga sí o que diga no? A ver, ¿qué opinan? Licenciado, yo creo que se debería ajustar en base a las fechas determinadas en la convocatoria o en los formularios, ¿no? Porque ya se tiene una fecha definida y para mí tendría que ser esa la fecha en la que tendríamos que contar los 15 días. Ya. Entonces, para usted debería ser el día viernes o deberíamos unificar, ¿no? Eso sí me puedes aclarar. No unificar, ¿no? Porque, como dices, los proveedores son de diferentes lugares y demás, pero la fecha en la que se debe contabilizar sería la fecha en base a los plazos establecidos ya en el cronograma, digamos, ¿no? Ya. Porque ahí tenemos, ¿no? Una fecha definida para la firma de contrato. Bien. Mónica dice la del viernes. Jesús también dice la fecha del último. Respuesta, efectivamente la del día viernes, ¿sí? Estoy compartiendo, ¿se ve lo que estoy compartiendo el manual de operaciones? Por eso no, yo bloqueo, no tengo. Permítanme. Sí, papi, yo también digo, yo lo bloqueo también, a mí me amenazan, amigo. ¿Están viendo? Sí, licenciado, pero hay un micrófono que está encendido. Yo lo bloqueo también. A ver, ¿quién está? Ya le he silenciado. Ok, vean ustedes.
Información del contrato orden de compra, formulario 200, ¿sí? Me voy a la parte de acá. En caso de suscripción de múltiples contratos, órdenes de compra u órdenes de servicio, el plazo de estos 15 días hábiles se computará a partir de la fecha de suscripción del último contrato o de aceptación de la última orden de compra u orden de servicio por parte del adjudicado. Entonces, en el proceso en cuestión, hoy día estoy suscribiendo un grupo, otro grupo por alguna razón el lunes y el grupo restante el viernes. Entonces, a partir del viernes, muy bien los que han opinado de tal manera, voy a correr con los plazos en cuanto a este registro del formulario 200, ¿sí? Bien. Otro formulario obligatorio, ¿sí? Informe de avance, ¿sí? No existe un número para este informe, ¿sí? Y es más, estadísticamente casi no he podido visualizar, no se da mucho. Este informe de avance es aquellos contratos donde existen formas de pago o pagos parciales, si me permiten la expresión. Y segunda característica, cuando el contrato es mayor a 6 meses, tiene que haber este informe de avance, ¿sí? Algunas entidades se olvidan. Mi contrato es de 8, 9, 10 meses, hay formas de pago o pagos parciales y no tengo este informe de avance y está vigente, ¿sí? Entonces es un tema también que se tiene que tomar importante. Y este informe de avance no está acá, no va a estar pintado de otro color. Estos formularios obligatorios están pintaditos de amarillo, ¿sí? Entonces es otra información que sí o sí tengo que hacer cuando cumpla esas características. Más de 6 meses de ese contrato tiene que haber un informe de avance y pagos parciales, ¿sí? Y un último formulario, en este caso sí es el F500 o Form 500, es de la recepción, ¿sí? La recepción del bien, obra, servicio, voy a poner, si ustedes ven acá, en el ciclo del proceso de contratación, estos formularios que están acá, están en el proceso. Y en el caso específico del formulario 500, estoy hablando de recepción en administración del contrato o orden de compra, orden de servicio. En otras palabras, ya es en esta fase, ¿sí? Entonces, tengo esos formularios de manera obligatoria que sí o sí se tienen que dar, ¿sí? Paso al tema de la información circunstancial. Dice, adelante. Una consulta sobre el informe de avance. La verdad que primera vez que estoy escuchando este informe. Como dice, es obligatorio, ¿no? Pero ¿quién tendría que elaborar este informe de avance? ¿La unidad solicitante? Bien, voy a compartir la pantalla, si me permiten. Es buena tu pregunta y tiene ciertas características, ¿sí? Informes de avance, ¿sí? Acá está, informes de avance. Como les decía, plazo de registro semestralmente, como les decía. Aquellos contratos, y ojo, estoy hablando de contratos, no estoy hablando de orden de compra, orden de servicio, porque la orden de compra, orden de servicio son hasta 15 días calendario. Aquellos contratos que pasa el semestre, sí tienen que ser registrados. Ahora, el manual, ¿qué te dice? Que no te dice quién, la unidad solicitante, sí, sino que como aspecto tiene que tener este documento. Pero hay, como toda documentación, información de respaldo, ¿sí? Entonces, primero, damos el plazo de registro. 15 días hábiles, computables a partir del semestre cumplido. Hagamos de cuenta que hoy día se está venciendo el semestre, ¿sí? Los 6 meses, entonces tengo 15 días para publicar este informe de avance, ¿sí?
nuevamente, en caso de los contratos menores a los 6 meses, como les decía, no es necesario. Condición, 6 meses, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones particulares? Veamos, ¿sí? Mayores a 20,000, eso obviamente, y como su nombre dice, tienen que ser informes de avance. Y como son informes de avance, son cómo está avanzando, valga la redundancia, las especificaciones técnicas, los plazos, el contrato, porque se genera, siempre se tiende a que nos cruzamos de brazos, no estamos haciendo un seguimiento y una serie de cosas. Un poco para eso ha sido pensado este caso, ¿sí? Los informes periódicos de avance deben ser registrados para los contratos de bienes con entregas parciales, obras, servicios de consultoría para el caso de estudios, diseño final o supervisión técnica. No está hablando de consultores individuales de línea. Entonces, nos libramos los consultores individuales de línea, ¿sí? El informe de avance deberá incluir información sobre el destino de los bienes, estado de ejecución de la obra, avance de la consultoría. ¿Cuál es la documentación de respaldo? Y repito, no dice si es la unidad solicitante, no, pero entiende, ¿no? Se entiende que la información, el backup, el input que te tiene que dar, si estamos hablando de un informe, además que es un técnico de recepción parcial, entonces será pues un acta, y el acta sirve para poner, será pues un informe, y ese informe sí será. Entonces, la unidad administrativa, el encargado del SICOES, ¿va a hacer ese informe? Por supuesto que no, porque es un informe técnico, ¿sí? Y ese informe técnico tiene que ser entregado, tiene que ser entregado por, ahorita le doy la palabra, tiene que ser entregado por la dependencia correspondiente. No te entregan señal, ¿sí? Porque la entidad, repito, tiene que tener un sistema de coordinación entre las unidades solicitantes, unidades administrativas, a efectos de cumplir con la normativa. Al final de cuentas, acá la observación es, ¿por qué no han entregado estos informes de avance? Y obviamente para salvar responsabilidades, incluso la unidad administrativa, en el entendido de que pueda tener un cuadro de seguimiento, no técnico, sino de procesos, etcétera, puede dar las señales, pero la responsabilidad, insisto, es de la unidad correspondiente, la unidad solicitante, quien te da los seguimientos correspondientes. Sí, adelante, alguien quería comentar. Damas o Cervantes, dice. Adelante, Simplemente la consulta, el formulario de avance o periódica, ¿está catalogado dentro de los formularios obligatorios o opcionales, Licen? Obligatorios. Perfecto, gracias, Licen. Licen, entonces, en todo caso, ¿no tendría que hacer el fiscal de obra o el inspector? Claro, nuevamente, decía, ¿no? Nuevamente, para quedar claros en este punto, ay, perdón, denme un segundito, voy a volver a entrar, porque esto tiene que estar claro, ¿sí? Los informes de avance para obras y servicios de consultoría para el caso de estudios a diseño final y supervisión técnica. Entonces, es lógico, ¿sí? A ver, estoy hablando de una consultoría, la contraparte, ¿sí? Estoy hablando de una obra. Entonces, pues será, como su nombre lo dice, los que hacen la supervisión, los que hacen seguimiento, los que hacen la parte técnica, ¿sí? Y repito, esto puede ser o un acta o un informe, ¿sí? Porque alguna auditoría incluso ha dicho, no, aquí solamente debería ser informe. No, acá te dice el manual, acta o informe, ¿sí? Licenciado, en el acta tienen que hacer referencia a los 6 meses, ¿no? Exacto. Es correcto, ¿sí? Más allá de las planillas de avance, de obras, en la parte técnica, obviamente estoy diciendo semestral. Entonces, en un semestre, de pronto el acta dirá, en este semestre, de acuerdo al contrato, se han pagado 3 planillas, el estado de la ejecución física es del tanto %, es decir,
la parte técnica, haciendo referencia de los 6 meses. Correcto, es buena su... Le hice una consulta. Si el proyecto dura, digamos, 3 años, el informe de avance tendría que tener 6 informes de avance, ¿no es verdad? Cada 6 meses, digamos. Por semestre. Por semestre. O sea, Licenciado. uno sería en el mes de... Si el proyecto empieza en enero, pone. El primer informe de avance sería el 15 de junio. El otro informe de avance sería en enero, el otro 15 de enero, más o menos así. Eso es lo que lo estoy entendiendo, Lice. Claro. Vencido los 6 meses a partir de la vigencia del contrato, plazos, vas computando. Llegas a los 6 meses, a los 6 primeros meses, tu acta o informe. Pasas otros 6 meses, si el caso, como comentas, pasa un año, 2 años, entonces cada 6 meses se generará esta información. Licenciado, una cosa. ¿El informe de avance en qué formulario se publica? ¿Perdón? ¿Fondo en avance? ¿El informe de avance en qué formulario se publica? Como les digo, no es un formulario, no es el FF, sino dice informe de avance, ¿sí? La próxima semana les voy a mostrar un formulario de fondo, pero su nombre, su código, no hay un código, no te dice F205, no te dice. Simplemente el nombre es informe de avance. ¿Sí? Lice, una preguntita. En caso de incumplimiento, digamos, de realizarse esos informes de avance, ¿aquí hay que responsabilizar o cómo se procesa? Bien, acá entramos ya al tema de la administración del contrato, ¿sí? Si entendí la pregunta, es que si en el contrato, por ejemplo, existen incumplimientos por X o Z razón, obviamente ya es los que en esta fase, en administración del contrato, obviamente los que tienen que hacer seguimiento. Ese informe de avance no te va a generar, por decir, la aplicación de multas, por decir un ejemplo, ¿sí? Por eso, si entiendo bien la pregunta que usted plantea, es de que si en el contrato ya existen algún incumplimiento que pueda generar algún tipo de multas, por ejemplo, son las instancias correspondientes, la unidad solicitante, las comisiones, quienes van a, de pronto, verificar tal situación. Este informe de avance, simple y llanamente, es cómo está, pasados los 6 meses, el avance, ¿sí? Y para esto, simplemente, puede ser un criterio técnico del supervisor, de la parte del ingeniero, de la contraparte, etcétera, quien te va a decir este informe de avance. Y me olvidaba, acá también, antes de hablar de la información circunstancial, ¿sí? La misma pregunta, dependiendo los plazos, por ejemplo, que han sido formalizados en los contratos, ¿sí? El plazo de entrega puede variar cuando hablamos de múltiples contratos, ¿no? Ejemplo, adquisición de lotes, forma de adjudicación por ítems o lotes, ¿sí? Estoy poniendo un ejemplo. Si en ese proceso de contratación hay 3 contratos, ¿sí? Y el último contrato, su plazo, da cuenta que va a ser en septiembre 15, el último, entonces a partir del último tengo los 15 días a efectos de que obviamente registrar el 500. Igual he tenido acá una observación de auditoría, ¿sí? Una observación de auditoría, me han dicho, ustedes tenían 15 días. Ustedes tenían 15 días, alguien está con su micrófono. Sí, hay un micrófono abierto. Ok, entonces, les decía, había un informe de auditoría donde obviamente no todo lo que establecen los auditores, con todo respeto, está escrito en piedra. Hay que hacerles notar que la norma dice, y no es tema de que nos estamos inventando, por decir, dice claramente que la última recepción de estos contratos múltiples va a ser 15 días, ¿sí? Y esta observación decía, el primer contrato ya se ha vencido los 15 días, ya debían haber registrado, ¿no? Pues es el último contrato.
algo muy similar a este caso. La recepción, si el último contrato, hagamos de cuenta, de esos 3 ítems, el último ítem ha sido o va a ser entregado al 20 de septiembre, ¿sí? O el 24, el día de Santa Cruz. Entonces va a ser a partir de ahí que tengo 15 días para registrar. No registro en esos 15 días y me paso por un mes, ahí sí ya va a haber observación, ¿sí? Bien, información circunstancial. Entonces, la información circunstancial va a ser dependiendo los eventos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de ampliación de plazos de propuesta, ¿sí? Igual, en caso de licitación, si yo voy a ampliar los plazos de presentación, voy a utilizar este formulario. En la parte de evaluación o adjudicación, si yo voy a convocar para que exista aclaraciones como una instancia, puedo utilizar, ¿sí? Esto que está pintado de rojo es algo que delicado, si me permiten. ¿Por qué? Porque en un proceso de contratación, obviamente no deberíamos tener recursos de impugnación. ¿Qué significa un recurso de impugnación? Que alguna persona natural o jurídica no está de acuerdo con el resultado y le está afectando los derechos o intereses. Y por eso está pintado. Y estos recursos de impugnación, que es el formulario 300, puede ser cuando apruebo el DBC o puede ser cuando adjudico o declaro desierto, ¿sí? Entonces, acá voy a utilizar, no solamente es en esta parte, sino también cuando hablo de licitación, en esta otra parte, ¿sí? Ampliación, ¿sí? Para la formalización de la contratación, ¿sí? Vamos a ver en algún ejercicio, van a ustedes socializar al que le toque, al grupo que le toque, las características de esta ampliación, ¿sí? Desestimiento, ¿sí? Formulario muy importante. Ustedes se acuerdan que los desestimientos el administrador, usuario administrador tiene que hacer. Entonces, este desestimiento va a ser que implique el castigo del año, si no, ¿por qué? Justificación, ¿sí? Entonces, este desestimiento no solamente va a ser, voy a aplicar el formulario 180, y ¿qué me importa si ha sido algo justificado, caso fortuito, fuerza mayor? Entonces, le voy a meter nomás la sanción. Ojo, también vamos a hablar de este formulario, pero a lo que voy es que en la aplicación de este formulario, la entidad tiene que tomar en cuenta, porque en el SICOES te dice, esto es atribuible a caso fortuito, fuerza mayor, justificación, o de pronto ya va a ser un impedimento para que por el desestimiento ya no pueda participar en procesos de contratación durante un año, ¿sí? Entonces, repito, desestimiento con pinzas este formulario. Y obviamente con las justificaciones. Otra información circunstancial es el formulario 250, que obviamente es circunstancial porque se puede dar como no se puede dar. Hagamos de cuenta que estamos haciendo una construcción de una carretera, y esta carretera, por los efectos de la emergencia, crisis sanitaria, requiere ampliar plazo, ¿sí? Debidamente justificado, existen los informes técnicos legales, se suscribe una modificación al contrato, se presentan, se renuevan garantías, se emite el formulario 250 y obviamente se registra durante los 15 días desde la suscripción del contrato modificatorio, ¿sí? Me paso de los 15 días hábiles, entonces ya va a ser responsabilidad y obviamente puede ser sujeto a observación. Resolución del contrato, formulario 600. Vamos a hablar de estas características también. Y para el caso, acá lo estoy poniendo, si ustedes ven la diferencia entre información obligatoria de amarillo y estas en gris, los de circunstancial, el manual establece como circunstancial también el formulario 400. Pero desde mi punto de vista,
vendría a ser, entre comillas, obligatorio, porque si yo hago un proceso por excepción, un proceso por emergencia o un proceso directo, sí o sí, para efectos de colgar el contrato, desde mi punto de vista, repito, desde mi criterio técnico, vendría a ser, por eso lo he pintado de amarillito, considerado como obligatorio, porque yo tengo que colgar el contrato. En consecuencia, está en el manual como información circunstancial, pero lo pongo ahí, ¿sí? Y existen estos grupos de formularios que se pueden presentar en función a lo que pueda darse, ¿sí? Una suspensión, una anulación o una cancelación. Pero si ustedes ven, en caso de suspensión, estaría relacionado estos dos formularios, ¿sí? ¿Por qué? Suspendo con el formulario 100E. Bueno, aquí, perdón, aquí hay un cerito más. 100E, 100E, 100E. 100E, 100E. Aquí hay similares formularios, pero acá el 100E es de suspensión. Y cuando yo voy a reanudar, porque esa es la característica, ¿sí? Voy a suspender con el formulario 100E. Una vez que pase las circunstancias de los motivos por las cuales es suspendido, voy a reanudar. ¿Cómo voy a reanudar? Con este formulario que es RPS. ¿Bien? Lo vamos a ver. Anulación 100E y cancelación 100E. ¿Sí? Esos son los formularios tanto obligatorios como circunstanciales. Bien. Les voy a poner esta presentación porque las presentaciones que no son mías siempre hago referencia cuál es la fuente. Y en este caso la fuente es esta presentación que una vez ha hecho el Ministerio de Justicia. Es lo mismo, podemos ver acá que están las actividades previas, aquí está todo el proceso, y bueno, acá simplemente para que vean los formularios de información básica están pintaditos de azul, los formularios de información circunstancial como la suspensión, anulación, cancelación, la ampliación, los formularios de modificación al contrato, de diferentes aspectos de circunstancial, están acá, ¿sí? Preguntas, comentarios. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a armar grupos de trabajo. Lice, una consulta. Si no subes los formularios, ¿qué pasa con el SICOES? ¿Se congela o es que simplemente va a salir notificación? ¿Qué pasa en el SICOES? Antes, en el entendido que había más equipo técnico en cantidad, te inhabilitaban a la entidad por factores de que la unidad de normas tenía que utilizar la información. En reuniones decían ya, deshabiliten y obviamente que sigan registrando, ¿sí? Por criterios incluso de coordinación. Entonces, las entidades podían seguir registrando. Obviamente, tú puedes empezar un proceso de contratación, no has colgado los formularios, te has olvidado de hacer el 500, por decir que es la recepción, y has empezado otros procesos y todo lo demás. Entonces, va a ser como, el papel aguanta todo, ¿sí? Entonces vas a seguir, pero obviamente va a estar en pendiente, ¿sí? Pendiente para registros. Y eso puede ser una observación que con toda seguridad en muchas entidades he visto que pueden ser no solamente en control de confiabilidad, sino con indicios de responsabilidad, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en no dejar las informaciones que son obligatorias en estado pendiente, ¿sí? En visteo, como se dice en el WhatsApp, ¿sí? Bien, colegas, miren, se ve la pantalla, es un Excel que he puesto, ¿sí? Si ustedes ven acá, hoy día es 28, ¿sí? Los grupos que ya están armados, ¿sí? Vamos a trabajar hoy día con el formulario 100 y el formulario 120. Ahorita es las 9 menos 20,
¿sí? Tienen 20 minutos, que es un tiempo sumamente bueno para que ustedes lo único que tienen que analizar es las características de esos formularios. En este caso, hoy día vamos a hacer 2. El grupo de bienes van a ver el 100 y el 120, ¿sí? El grupo de obras van a ver el 100 y el 170. El grupo de consultoría van a ver el 100 y este formulario de ampliación, que en este caso ha existido, ¿sí? El grupo de seguros va a ver el formulario 100 y el 120. Y el de llantas va a ver el 100 y el 170. Hoy día vamos a ver eso. Entonces, ustedes, ahorita les voy a dividir en grupos, conforme hemos armado la anterior sesión. Van a ser grupos y solamente van a estar en sus grupos. Ningún otro grupo les van a escuchar hablar a ustedes. La información que ustedes tienen ya está en la plataforma, ¿sí? Me entro a la plataforma, acá está, me he entrado a la UPB, me entro a la plataforma, ustedes pueden entrar desde sus computadoras y vean ustedes que se ve la plataforma, ¿no es cierto? ¿Se ve la Sí, licenciado. Muy bien, gracias. Vean ustedes, trabajo de grupos, acá está ya colgado el día de hoy. Aprovecho también para, alguien me decía que estaba un poco incompleta la tarea, ya también está corregida. Entonces, en el trabajo de grupos, los grupos referidos a bienes, a consultoría y llantas, van a entrar acá y tienen desplegada toda la información relativa a ese proceso. Si quieren, pueden entrar al SICOES para verificar, porque todos estos son casos reales. Pueden entrar a consultoría. Yo ya he bajado todo lo que es la documentación. Entonces, ahí está la documentación. No tienen que redactar, simplemente lo que tienen que hacer, si me dejo entender, es analizar el contenido del formulario que les ha tocado. Repito, en este caso, se han anotado, ¿no? El grupo de obras, por ejemplo, el 100 y el 170, creo, algo. Entonces, es analizar y luego exponer. Vamos a exponer cada grupo en 2 minutos, cuando hagamos la plenaria, de los contenidos. Si gustan, les voy a dar la opción para que ustedes pongan, compartan su presentación. Si quieren, pueden trabajar en un PowerPoint o en un documento Word. ¿Cuál es el contenido? O simplemente quieren sacar una imagen y van a explicar qué contenido tiene tal formulario. 2 formularios, ¿sí? Preguntas, comentarios. ¿Está claro? Bien, entonces empiezo a hacer los grupos. 1, 2, 3, 4, 5. Grupo 1. Luz Melina. Ustedes ya saben cuáles son los grupos, ¿no es cierto? Por favor, activen sus micrófonos y me van a decir en qué grupo están. El grupo 1 es de bienes, equipos de tecnología. Sí. A ver, acá está. Ya estoy empezando a armar. En sus pantallas les van a aparecer los integrantes de los grupos. Denme minutos y voy a terminar, ¿sí? Nos damos una pausa de 2 minutitos
y nos vemos en 2 minutos. Si quieren, vayan a servirse un cafecito, que en 2 minutos ya termino de armar los grupos, ¿ya? Ya. Decía me están enviando los hojas de ruta, a ver, veremos.